Javier. Bueno, muchas gracias a todos los organizadores por la invitación. Tengo un temor enorme a esas tarjetas que están acá al lado mío, así que voy a apurar un poquito la charla. Cuando yo era chico, tengo 37 años, y le quería preguntar a mi papá o a mi mamá cómo eran las cosas antes, la charla fluía bastante. Los dos nacimos con televisor de tubo, él quizá blanco y negro, yo color. Él mandaba cartas, yo entendía que mandaba cartas y había que recibirlas. Nacimos sin internet. Y me imagino que mi hijo, que tiene 2 años y medio, cuando me pregunte cómo eran las cosas antes, voy a tener que sentarme a tomar un buen mate y decirle: sentate porque no vas a entender nada. Y un poco de eso quiero hablar, ¿no? De la velocidad de los cambios y cómo esa velocidad y el nivel de interacción que tenemos hoy entre las personas. Yo a mi hijo, a mi papá le tengo que explicar que yo mando un WhatsApp y reviso si lo vio y puedo saber si lo vio, y efectivamente estoy ansioso porque me conteste, y si me clavo el visto me duele, y eso que no soy ningún centennials. Digo, esa velocidad que la sabemos y la vivimos todos en la interacción, y que podemos hablar con 20 personas, probablemente muchos de acá estén interactuando con alguien que no esté acá, es lo que yo quiero plantear acá y compartir con ustedes: cómo termina afectando a la política, a la comunicación política y finalmente a la democracia. Se suele hablar mucho de los cambios tecnológicos. Yo voy a pasar algunas placas muy rápido, pero los cambios tecnológicos también se complementan con cambios sociales. Digamos, los cambios tecnológicos no producen solamente los cambios sociales, sino que se retroalimentan. Entonces me parece interesante que analicemos que hay cambios sociales que vienen antes de esta velocidad en los cambios tecnológicos. Hablamos del ingreso de la mujer al mercado laboral, lo que fue la transformación de la familia tipo. Voy a hablar de una familia tipo, es muy complicado, ¿no? Digamos, sería muy difícil explicar lo que sería ese arquetipo. Moisés Naim, que es un libro escribe el libro El fin del poder, que se los recomiendo, habla de las revoluciones, la revolución del más. Tenemos mucha más cantidad de personas, más cantidad de países, más cantidad de ejércitos, la revolución de la movilidad, nos movemos por todo el mundo, y la revolución de la mentalidad, cómo vamos comparando, compitiendo y cómo nos retroalimentamos entre las personas. Y eso sí envuelve y se retroalimenta con los cambios tecnológicos. Yo quiero compartir con ustedes 3 puntos de esos cambios tecnológicos, y a su vez cómo afectan 3 esferas o las 3 esferas públicas que me parece importante que toquemos hoy. Uno de los cambios tecnológicos que quiero plantear con ustedes, que es una obviedad, tiene que ver con esa dispersión de las pantallas, que no es la falta de audiencia. La audiencia no desaparece, sino que se dispersan las pantallas, y eso nos lleva mucho a lo que es la segmentación, la dispersión de los públicos, ¿no? Hoy, la otra vez analizábamos, para ver un programa de televisión que conocemos todos, Showmatch, perdió 20 puntos de rating en 10 años, y analizamos su primer programa en 2009 al 2019. Bueno, vemos menos televisión, pero no es que no estamos en otras pantallas. Ahí se rompe un poco la categoría, con la segmentación, la categoría de gente, pero también se rompe la categoría de jóvenes, se rompe la categoría de campo, se rompe la categoría de ciudad, se rompe absolutamente todas las categorías que nosotros conocíamos y que nos permitía por ahí ver una familia que, con todas las diferencias etarias, veían el mismo programa de televisión. El segundo punto que quiero tocar es la máquina más potente creada jamás en la historia, al alcance de todos nosotros. Probablemente en esta sala, no voy a preguntar porque seguramente tenga mala suerte, pero más de uno aparezca con 2 celulares y ni siquiera con uno. Y la verdad que lo que resolvemos y la capacidad que tenemos de crear y de consumir, somos consumidores las 24 horas por ese aparato. Y la velocidad con la que hablamos y tener una conversación podemos tener una reunión de 2 horas y en el medio hablamos con 10 personas más. Y esa velocidad en la corta interacción es lo que yo quiero plantear con ustedes, cómo está afectando la política, de nuevo, la comunicación política y la democracia. El tercer punto que quiero plantearles es justamente el tema más importante para mí, para compartir con ustedes hoy, que es la cantidad, la velocidad. Y por supuesto la superficialidad. Somos más, hacemos más cosas en un periodo de tiempo, en un día hacemos muchas más cosas de las que hacíamos antes. Finalmente, hace no muchos años, uno volvía de trabajar y por ahí contestaba los mails, o al otro día los contestaba el de la oficina y no había tanta presión. Hoy hacemos muchísimas más cosas en el mismo periodo de tiempo, y el nivel de ansiedad con el que vivimos es el mismo nivel de ansiedad que padece la política, y ahora voy a explicar por qué creo que lo padece.
250 veces miramos el celular por día, quizás más, no mucho menos. 8 segundos de atención máxima. Estudios sugieren que tenemos una capacidad de 8 segundos de atención máxima para definir si un contenido nos gusta o no nos gusta. Convivimos en eso. Y 4 horas por día usamos solamente las redes sociales. Imagínense las otras pantallas. Entonces, lo que me parece interesante plantear es que lo que realmente ha complejizado la lógica de la política es el conocimiento de la demanda permanente que se determina en 3 esferas, que son los medios de comunicación, las redes sociales y las encuestas, que con sus lógicas terminan siendo la esfera pública de la actualidad. Eso lo podemos simbolizar en el minuto a minuto de la televisión. Vemos un programa de televisión y el conductor, si alguien está hablando de algo aburrido, que es muy interesante ese concepto, lo saca del aire, le hace otra pregunta y definitivamente lo lleva hacia un lugar de otra lógica, que es la lógica del conflicto y de la polémica. Entonces, las esferas públicas modernas, en donde se condensan las demandas, sean representativas o no, hoy son las encuestas, son las redes sociales y son los medios de comunicación. Vamos a los medios de comunicación tradicionales, vamos a la televisión. Se cree que en 2018 en la Argentina había 154 periodistas o panelistas en la televisión. El panelismo, ¿saben lo que es eso? Es el contrapunto, es la polémica, es el debate. 154 panelistas solo en la televisión argentina en un año. ¿Qué capacidad de debate puede haber ahí? ¿Qué hace la política con eso? La política tiene que ser parte de eso, si es una esfera pública, ¿cómo no? El eslogan, la chicana, el argumento fácil, la falacia. Vamos a la lógica de las redes, en donde aparece lo que, bueno, Ernesto lo puedo explicar mucho mejor, lo que es el filtro burbuja y cómo los algoritmos, hoy hablábamos en una reunión y alguien decía, Instagram es un mundo en el que entras y es difícil salir, porque va detectando nuestros intereses, lo que nos gusta, y es como básicamente una adicción, ¿no? En donde no hay nada que está fuera de nuestro propio interés. Y eso no estimula la curiosidad, carece de reflexión, desestima el debate, desestima la tolerancia, elimina la visión del otro, de otra idea. Todos creemos que están todos de acuerdo, en realidad en las redes sociales están creadas para eso, para que creamos que todos piensan como nosotros. ¿Qué hace la política? Se disfraza para pertenecer a esa esfera pública. Por supuesto es un desafío, de hecho no tengo la solución, pero se disfraza y se despolitiza. Entonces no hay profundidad tampoco ahí, no hay debate y también hay conflicto. Y vamos a la lógica de las encuestas, que es una herramienta sumamente interesante para definir políticas públicas. Pero ¿qué nos interesa? ¿La carrera de caballos? ¿Quién gana, quién pierde? No hay mucho más. No hay mucho más debate. ¿Cuáles son los índices que miramos? ¿Cuáles son los cruces estadísticos que miramos para definir qué nos sirve? Y la política se mete también en las encuestas, porque lo que le interesa es ver si gana o si pierde, y dónde está la posibilidad de ganar más o de perder más. Y se adapta también a eso. Finalmente, la lógica, ¿cuál es? El corto plazo. Yo necesito mejorar mis índices en las encuestas, porque necesito el espacio de poder. Entonces la política interactúa en estas lógicas superficiales para adaptarse a los cambios. Y la verdad es que lo ha hecho siempre, interactuar en esa esfera pública. Pero ahora esta velocidad y esta superficialidad me parece que trae un riesgo hacia la política y hacia la democracia, y es un desafío para la comunicación política. ¿Qué pasa con el rol transformador? Si la política se va a mimetizar con lógicas cortoplacistas, con lógicas del conflicto, del debate, ¿qué pasa con el rol transformador de la política que necesita otros tiempos? ¿Cómo transformamos si lo vamos a hacer solamente con superficialidades? Es un desafío enorme para la política, también para la comunicación, porque aparecen estos temas que en televisión, en las redes o en las encuestas no nos interesan. Que el 50% de los argentinos menores de 14 años sean pobres, que la estabilización del trabajo informal sea de hace más de 10 años la misma, o que la falta de creencia en la democracia, y la Argentina es uno de los países donde menos vamos creyendo en la democracia porque no logramos satisfacer estas demandas. Mientras tanto, y me apuro, la democracia es votar. ¿Y qué hacen las campañas electorales? En este año lo van a ver con muchísima claridad. El otro es el problema. Necesitamos un rasgo identitario para poder competir en una elección. Enfatiza nuestras diferencias, no necesariamente los consensos. Estimula la polémica, ama el conflicto, exacerba la espectacularización.
La revolución digital, dice Anthony Giddens, que es un sociólogo, la revolución digital transformó la política y trajo el auge del populismo. No quiero discutir académicamente lo que es el populismo, pero podemos considerar que es el corto plazo. Y en el corto plazo la política no puede actuar, no debería actuar. Tiene un desafío ahí importante. Eli Pariser escribió un libro que los recomiendo también, que es El filtro de burbuja, que es muy interesante. No la voy a leer de memoria, pero sí quiero el concepto y con esto voy terminando. Eli Pariser dice que los elementos más importantes de una democracia están fuera del ámbito del propio interés. Yo diría que son aburridos. Las cosas que una democracia necesita, que una sociedad necesita para transformar y para estar mejor, generalmente son aburridos. Y en esa lógica superficial es muy difícil estar. Y por último, creo que la política ha hecho un muy buen trabajo en acostumbrarse a estas nuevas esferas públicas y a esta transformación tecnológica. Y en estas esferas públicas se ha mimetizado muy bien. Y creo que principalmente ahí reside su principal problema y el gran desafío que tiene la política, la comunicación y los riesgos que puede tener para la democracia. Gracias.